La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Vamos a la palabra, hermanos. Capítulo 6. Tengo una predicación, hermanos, que va a descuadrar hasta cierto punto nuestra comodidad. Capítulo 6 de Mateo. De hecho, posiblemente la predicación de esta mañana para muchos no sea tan agradable. Pero usted sabe que los predicadores hablamos lo que el Señor pone en el corazón, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos intentado todo este año es predicar para formar, no para agradar. Capítulo 6 de Mateo. Préstenme una para que. Es Reina Valera la otra. Sí, va. Mateo capítulo 6. ¿Lo tiene, hermano? Ayude a la persona que está a su lado, comparta su Biblia. Pónganse en pareja. Compre una Biblia, hermano, si no tiene. Capítulo 6, por favor, desde el verso 1. Si lo tiene, dígame amén. Verso 1 dice, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des la fuerza para aprender, Padre, que nos des tú, Señor, inteligencia y discernimiento para atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Voy a rogar, hermanos amados, toda su atención a lo que vamos a compartir. He titulado a esta predicación la felicidad de no sentirnos perfectos. La felicidad de no sentirnos perfectos. La iglesia evangélica tiene un grave problema, y es que quiere hacerle ver a todos los demás lo que en esencia no es. Y cuando nos esforzamos ante esa situación, solamente construimos modelos de hipocresía. Modelos que al final no hacen sentir bien a toda la gente que nos ve, y mucho menos a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que la iglesia muchas veces proyecta una imagen que sinceramente, como decimos vulgarmente, la camisa le queda bastante grande, ¿verdad? Y no significa que el reino o el evangelio no se proyecte a un proceso de mejora. Significa, hermanos amados, que por mucho tiempo usted y yo voluntariamente nos sumergimos en una burbuja. Y a través de esa burbuja hemos tratado de llamarle a muchas cosas o de espiritualizar muchas cosas, como para hacer ver que esto de la iglesia y el reino es algo distinto a lo que la palabra enseña. Nosotros vamos a encontrar, y será prácticamente donde vamos a centrar la reflexión esta mañana, cómo los grupos de fariseos sabían, conocían, interpretaban, eran celosos, exigían, pero Cristo
categóricamente una y otra vez les decía hipócritas. Pero es que esto es lo que a mí me descuadra, porque ¿cómo es posible si estaban en la sinagoga, si sabían la ley, si exigían a la gente, si estaban pendientes de lo que se necesitaba hacer? ¿Por qué Cristo los trataba así? Y encuentro, hermanos amados, que la práctica del hacer reino o el hacer iglesia no es el todo. Porque realmente nos hemos vuelto o hemos dejado de ser esclavos de Cristo por volvernos esclavos de pensamientos humanos. Y encontramos a una iglesia que a todo le ve pecado, y en la pantalla de vivir en perfección, ni vive una ni vive la otra. Nos dedicamos a ver los errores de los demás. Estamos pendientes de las cosas que otro hace mal. Y ni nosotros nos sanamos como grandes enfermos que somos, y menos vamos a ayudar al que decimos que está enfermo. Y esto es problema, porque aquellos que tenemos años de estar en el evangelio, en lugar de ayudar a los pequeños, señalando sus errores, los distanciamos, los alejamos. Y nosotros nos quedamos intentando dar una imagen de lo que no somos, y en lugar de hacer reino, nos estamos convirtiendo en demonios dentro de la iglesia, alejando a la gente, apartando a las personas, hiriendo el corazón, diciendo Cristo te ama cuando ni tan siquiera yo puedo amarme a mí mismo, diciendo Cristo te perdona cuando ni tan siquiera yo puedo creer en el perdón de mis pecados. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que la iglesia muchas veces nos ha enseñado a decir que seamos, o a decir que somos lo que en realidad no somos. Y ese es el problema, porque en esencia no nos sentimos felices de ser hijos de Dios. Venimos con cargas a la iglesia, venimos obligados a la iglesia, venimos como no queriendo estar en la iglesia. Se nos volvió tradición, porque hay que venir, porque hay que servir, porque hay que hacer eso. Y hace unos días estudiábamos algo en Isaías donde se hace referencia al hecho de que aquel que está sucio, que se ensucie más, y aquel que está limpio, que se limpie más. ¿Y por qué no practicamos eso en la iglesia? Si tan radicales somos, ¿por qué no practicamos eso? Hay alguien que se siente limpio, pues límpiese más, pero para sí mismo, no para el otro, ¿verdad? No nos mandan a andar limpiando a los demás. Pero acá hay un detalle en el que quiero que reflexionemos. A veces estamos dentro de la iglesia, estamos sucios, señalando como limpios, pero no nos queremos terminar de ensuciar. ¿Qué produce eso? No me siento feliz. Y hay muchos que estamos en la iglesia que no nos sentimos felices de ser hijos de Dios. No nos sentimos felices de llamarnos hijos de Dios. No nos sentimos felices de servir al Rey. No nos sentimos plenos de practicar esto que hemos nosotros decidido. Y ese es un problema, porque no tenemos dirección, no hay sentido. La identidad se perdió. Entonces encuentro a un Cristo que está cuestionando la actitud. Usted sabe de la Biblia, qué bueno. Usted viene a la iglesia todos los días, qué bueno. Usted sirve en un ministerio, qué buenísimo. Pero ¿de qué sirve si no se siente feliz de ser hijo de Dios? Es un problema. Porque quiero tocar algo también en esta pequeña introducción de lo que nos afecta. Y es el hecho, hermanos amados, que hemos llegado a considerar hasta santo el hecho de nuestros sufrimientos en el día a día. Y hay que tener cuidado, porque a veces yo tengo limitantes en mi vida, o por decirle algo, para ser más puntual, tengo crisis en mi familia, estoy viviendo infiernos en mi familia. Y yo a eso, como buen cristiano, le llamo pruebas de parte de Dios. Y al llamarle pruebas de parte de Dios, me conformo a un pensamiento de que es parte de la cruz que yo debo llevar. Y de hecho, en broma a veces hemos dicho, es que mi familia es la cruz que Dios me ha puesto, ¿verdad? Mi hermano es la cruz que yo llevo. Mi esposa es la cruz que yo llevo. Mi esposo es la cruz que yo llevo. Y nos sentimos hasta más espirituales, diciendo que mis problemas son parte de ese proceso, cuando no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Sino que yo estoy tratando de desarrollar ideas que muchas veces me están alejando de lo bonito, de lo bello que la palabra a mí me enseña. Hablemos otro detalle del día a día. Mi situación económica. La situación económica la relacionamos al hecho de que Dios me tiene en esa situación. Y yo me alejo de la responsabilidad de la mayordomía. ¿Sabe que muchos sienten que hay una gran bendición espiritual en no tener para comer? ¿Saben que muchos piensan de que eso es parte de ese proceso? Y yo diría, tendría que preguntarme en realidad si eso es parte de un proceso espiritual. O podríamos también pensar que es un desorden en el que yo vivo. Un pequeño ejemplo. Nuestro país nos ha configurado para que usted estudie muy fuerte, sea el mejor en sus estudios, para que logre un buen trabajo y con ese trabajo usted viva toda la vida. Pero nunca nuestro país nos enseña de que usted es tan genial, es tan brillante, tiene tantas capacidades que usted puede emprender negocios, que usted puede ser independiente, que usted puede un día llegar lejos. Nadie piensa en eso. Nos esclavizan a pensar de que debemos trabajar de lunes a domingo. Y es un gran logro cuando alguien no trabaja domingo. No porque hasta domingo hay que trabajar, porque nos esclavizan de esa manera. ¿Y qué decimos de qué parte de un proceso espiritual? Tendríamos que ser muy honestos para pensar en eso. La felicidad de no sentirnos perfectos significa de que usted y yo tenemos que aprender a vernos en los diferentes lugares y saber que tanto podemos avanzar, creyendo que estoy tomado de la mano de Dios y yo puedo avanzar poco a poco en la vida. Yo no voy a quedarme estancado siempre. Yo no voy a estar en el mismo lugar que me encuentro hoy y en 10 años estaré en la misma o en peores condiciones. ¿Sabe qué es lo que ocurre? La vida nos juega mal o tenemos malos resultados de la vida, buscamos la iglesia. Esa es la manera en que se hace evangelismo en el país también. Y en muchos lugares. ¿Saben que muchas cosas de evangelismo nos enseñan lo siguiente? El punto mejor para evangelizar a alguien es cuando tiene problemas. Ese es un aprovechamiento de la moral. Porque cuando alguien se siente derrumbado, ahí le ofrezco yo una oportunidad. ¿Sí me explico, iglesia? Pero ¿qué ocurre? A eso estamos acostumbrados. Cuando yo hablo acerca de la felicidad en no sentirnos perfectos, significa que debo de atender la vida con responsabilidad. Significa que debo de abrir mis ojos y saber si hay algo en lo que yo estoy fallando. Y dejar de poner a la religión como aquello donde yo me excuso para decir por eso estoy en esta situación. No, vuélvase maravillosamente exitoso en lo que hace. Usted quiere estudiar, estudie bien, vuélvase el mejor, piense en algo distinto. Ocupe la fe, no para ser esclavo de la sociedad, sino para vivir haciendo la diferencia. ¿Me explico, iglesia? Cuando usted y yo empecemos a sentirnos libres del hecho de no tener como carga la necesidad de sentirnos perfectos, nos daremos cuenta que la vida tiene puertas abiertas para que en lugar de mostrarnos tan religiosos, mostremos a Cristo nada más. Es que es tan sencillo el evangelio. Estamos tan encaprichados en mostrar nuestros pensamientos que se nos ha olvidado el principio. Usted necesita mostrar a Cristo nada más. Nada más. Diga a la persona que está a su lado, solo tienes que mostrar a Cristo en tu vida. Nada más. Pero necesitamos aclarar, hermanos, de que esta felicidad de no sentirnos perfectos se debe a una palabra que hemos estado estudiando los días miércoles en la noche. Y es el legalismo que envuelve a las iglesias. Somos muy legalistas, demasiado legalistas. Es increíble. Tenemos tanto legalismo que han habido oportunidades que aquí a este lugar se sube una señorita con un pantalón y nosotros condenamos a esa mujer.
la condenamos aquí arriba, pero allá afuera nos sentimos cómodos. ¿Y qué diferente tiene este lugar al lugar donde usted está ahorita? ¿Qué diferente tiene este lugar a la calle en la que andamos todos los días? Quiero que entendamos algo. ¿De qué sirve que yo aquí arriba sea una cosa, que aquí adentro sea una cosa y allá afuera soy otra? ¿Sí me explico, iglesia? Cuando no tengo esa libertad, yo me enveneno solo. Yo estoy aquí, pero en realidad mi mente está en otros pensamientos. No tengo la bendición de sentir esa esencia. Se me habla del Espíritu Santo y yo no entiendo qué es el Espíritu Santo. Me hablan del amor a Dios y yo no entiendo qué es el amor de Dios. Solo soy esclavo de una práctica, nada más. Entonces, si yo empiezo, iglesia amada, a visualizar lo que en el texto se me dice, ¿por qué el legalismo ha invadido la iglesia? ¿Por qué el legalismo, hermano amado? Le voy a hacer otra pequeña reflexión. Porque antes nos decían de que usar perfume era pecado. Eso es legalismo. ¿Por qué nos dicen de que si usamos batería y otros instrumentos eso no le agrada a Dios? ¿Y quién se ha inventado eso? La iglesia se siente feliz tratando de exonerarse más de la vida real cuando estamos inmersos en ella. Usted tiene que salir de ese pensamiento. Usted tiene que aprender a ver la vida como el máximo desafío para ser hijo de Dios. El templo no es una ilusión. El templo es un lugar donde me preparo para que cuando esté en mi día a día yo sea lo que debo ser, nada más. ¿Me explico, iglesia? No tengo que aprender una nueva forma, una nueva mecánica aquí adentro y afuera otra. No, el reino, Cristo no me invita a eso. Es ahí donde necesito la esencia de esto. Necesito conocer de qué se trata el fundamento del reino. Y Cristo es ahí donde me llama la atención. ¿Por qué, Jesús, tratas tan mal a aquellos que están enseñando la ley? Y la respuesta de Cristo será tan simple como decir: los trato así porque son hipócritas. Por eso los trato así. Porque saben y no hacen. Porque dicen y no practican. Entonces hay un problema acá, de que muchas veces el que no tiene libertad, sabiendo de que estamos en un proceso, ni se está salvando a sí mismo y está condenando a los demás. Qué triste, ¿verdad? Triste. Hay alguien que usted ve y dice: a mí que este cipote. Tomemos un ejemplo. Vamos a ver aquí a alguien. Ahí está Irving, Dios te bendiga, Irving. Párate, Irving, párate. Así rapidito y danos un saludo así a toda la congregación. Él es el hermano Irving. Entonces vengo yo y digo: gracias, hermano, sentate. Yo digo: este bicho que viene a la iglesia, para mí este bicho no es nada, hombre. La camisa de afuera, camisa manga larga y tenis. ¿Quién le ocurre, verdad? Anda una gran cicatriz en la cabeza. Ah, no, es corte, va. Entonces vengo yo y al sentirme bien dentro de mi comodidad religiosa, creo que puedo criticar a Irving. Y yo, en mi opinión, digo: yo no creo de que él tenga algo de Dios, sin darme cuenta en mi esclavitud religiosa que soy yo el que no tengo nada de Dios. Porque si yo veo a él que necesita mejorar, yo, representando a Cristo, le voy a ayudar. No lo voy a distanciar, no lo voy a herir, no lo voy a criticar, no lo voy a pisotear. Entonces Cristo me vería a mí y me dijera: wow, qué bonito predicás, llegás bien encorbatado todos los domingos, pero hay un problema, sos un gran hipócrita. ¿Y por qué, Señor? No me reflejas a mí. No me reflejas a mí. Cuando yo he dejado de sentirme feliz en mi iglesia, en mi servicio, en mi devoción de fe, es porque yo he dejado de reflejar a Cristo. Yo me volví dueño de mi vida. Yo decido si lo hago o no lo hago. Cuando yo tengo el control de mi vida, yo no me siento feliz, porque termino haciendo las cosas por obligación
o por responsabilidad nada más. Y eso delante de Dios apesta, apesta. Porque si mi convicción de estar en el templo y en la casa de Dios es venir bajo la visión bíblica y traerle ofrendas a Dios, donde yo soy la ofrenda para Dios, y si en mi interior esa ofrenda es una ofrenda que no cuenta de voluntad, de devoción, de intencionalidad, entonces ante Dios es un olor desagradable, desagradable. Porque el Señor dice: me encanta que estés en el lugar correcto, pero quisiera que tu corazón estuviera ahí. Necesitamos despojarnos de esas ideas. Y es ahí donde venimos y empezamos a analizar, hermanos, lo que Jesús hablaba respecto a los fariseos. Aprendamos un poquito de los fariseos. Los fariseos, hermanos amados, muchas veces se oponían a Jesucristo. Y ellos pretendían ser los guardianes de la ley. Los fariseos no eran personas, hermanos, neófitas o que no conocían las cosas que se estaban dando o haciendo. Los fariseos eran personas muy devotas a la ley. Defendían la ley mosaica como usted no tiene idea. Enamorados de la ley, apasionados por la ley. Cuando nosotros vemos a los fariseos, a veces nosotros decimos, ¿verdad? Es que vos sos bien fariseo, ¿verdad? Un fariseo no era una persona que no se respetaba. Si a usted le dicen, vos sos algo fariseo, ¿verdad? Tendría que ser un halago. ¿En qué sentido? En el sentido que un fariseo, en esencia, era un conocedor de la ley de Dios. Tenía la ley de Dios en su vida. Y es ahí donde a veces nosotros ocupamos hasta de burla o para molestar conceptos así, cuando nada que ver. Fariseos deberíamos de ser con la Biblia nosotros. Leerla, devorarla, aprenderla, asimilarla, tratar la manera de tenerla en nuestro interior. En eso se basaba la praxis farisea. Increíble. Pero entonces veamos detalles. Mateo capítulo 23, por favor. Vamos a ir viendo ciertos episodios en los que Jesucristo intervino con ellos. La felicidad de no sentirnos perfectos. Déjeme decirle, iglesia amada, que usted y yo no somos perfectos. Se lo recuerdo. Cuando usted sea y se vuelva perfecto, hable del otro. Por favor, hable del otro. Porque su opinión de verdad es necesaria. Pero cuando usted sabe que no es perfecto, no hable del otro. Déjelo. Porque a usted y a mí nos falta mucho también. No, pero es que mire él, sí, la diferencia es que a él se le ve y a usted a mí no. Delante de Dios es lo mismo. No nos compliquemos. Capítulo 23, hermano. En el verso 23, ¿lo tiene? Fíjese bien cómo Jesucristo habla acerca de ellos. Verso 23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Los fariseos, Jesucristo tuvo mención o dio mención al hecho de que eran personas eruditas. Reina Valera dice maestros también. ¿Sí? ¿Cómo decía ahí? Escribas y fariseos hipócritas. No decía maestros, ok. Cuando nosotros hablamos de ellos, hermanos amados, solo le voy a mencionar rápido a los escribas. Prácticamente, hermanos amados, ellos junto a los fariseos iban a tener una participación en temas religiosos importantísimo. Y ojo, ¿qué significa? Siempre aquellos que participan en el tema de la religión se supone que son el puente para que la gente se acerque a Dios. Amén. Amén. Aquel que está involucrado en la religión se supone que es el puente que la gente necesita para acercarse a Dios.
Iglesia amada, usted y yo se supone que somos puentes para que la gente se acerque a Dios. Por eso es importante cómo yo me visualizo. Cuando nosotros vemos a Cristo, está señalando en primer lugar el descuido ante las cosas importantes. Y le dice el Señor, hablando respecto al diezmo: ustedes apartan, que bárbaros, hasta las cosas que yo no les he pedido. Es increíble que de repente venga la iglesia Amistad Cristiana este día, ¿verdad? Y va a entregar su diezmo, pero no, esta iglesia ha dicho es que el 10%, eso es muy poquito para el Señor, hombre. No, el Señor me da tanto. Nosotros vamos a decidir dar el 25%. Y entre nosotros decimos, wow, qué impresionante, cuánta fe, cuánta entrega, cuánta convicción, y nos alabamos nosotros solitos. Pero el Señor viene y le dice, qué impresionante que han tomado acciones hasta de lo que yo no les he pedido. Pero hay un problema, descuidan lo que sí importa. Cuando yo dejo de sentirme feliz, hermano amado, como hijo de Dios, en primer lugar, es porque yo me dedico a las cosas que Dios no me ha pedido y descuido lo que sí importa. Y cuando hablamos en el contexto iglesia, hermanos amados, yo me dedico a estar viendo a los demás para ver qué cosas están haciendo mal, cuando el único juez bueno y justo es el Rey de Reyes. Y yo me atribuyo la oportunidad de juzgar a los demás y de ver y decir quién sí, quién no, cuando realmente eso Dios no me lo ha pedido. Y probablemente yo diga, es que lo hago por el celo que me envuelve a la palabra de Dios. Sí, pero el Señor les dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, hombre. Dejen de descuidar lo que importa y entonces las cosas serán mejor. ¿Qué es lo que usted ha descuidado, iglesia amada? Usted se considera, yo me considero un buen cristiano criticando a los demás, hablando de los demás, queriendo apartar a los demás, porque sabe que en la iglesia una de las cosas que últimamente a mí me está haciendo pero mucho estorbo, sinceramente, es la envidia que se maneja o se respira en los ambientes de iglesia. Le doy un ejemplo. De repente nos molesta que hayan personas sirviendo en la iglesia. Es que nos molesta. ¿Cómo es posible que este fulano esté sirviendo en ese ministerio? ¿Cómo es posible que tomen en cuenta a fulanita de tal para estar sirviendo en esa área? ¿Y qué le va a enseñar a esa mujercita a los niños si está sirviendo ahí? ¿Sí me explico, iglesia? ¿Sí me explico, iglesia? Muchas veces nosotros estamos colando el mosquito, teniendo una labor de defensa a la palabra de Dios, que sería aplaudible, pero hay un problema. Usted el mosquito lo captura, ¿y cómo se le pasa el camello, hermano? ¿Cómo ocurre eso? Pero si es que un mosquito no se le va, ¿y cómo se le escapa el camello? ¿Cómo se me escapa el camello a mí? Cuando yo vivo viendo a los demás, yo no soy feliz, hermano. Yo no soy feliz. Pero Cristo no me llamó para estarme amargando la vida. Cristo no me llamó para estar haciendo sentir mal a los demás. Cristo me llamó para que sea ayuda, para que sea puente, para que deje de estarme fijando en las cosas que no son importantes, sino que aprenda a cuidar lo que hay que cuidar, y en base a eso empezar cada día a hacer iglesia al modelo de Cristo. Entonces aquí hay un problema. La iglesia muchas veces quiere hacer iglesia como ella dice, no como Cristo dijo. Veamos otro pasaje. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15.
en el verso 3, por favor. Venga, hermano de Nilsson, por favor, venga por favor acá, suba. Capítulo 15 en el verso 3 al verso 9, por favor. ¿Lo tiene, iglesia? Respondió Jesús respondió él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Porque vuestra tradición, ¿por qué Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y él maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó a vosotros a Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí. Muchas gracias. Los nervios. Segunda opinión respecto de Cristo, respecto a los fariseos. Interpretaban mal la ley. Interpretaban mal la ley. Y este es un problema, porque en la iglesia cristiana evangélica también lo hacemos. Porque agarramos la Biblia para señalar. ¿Se ha fijado en eso? Agarramos la Biblia para lastimar, para herir. Y muchas veces este libro tan hermoso, debiendo ser un canal de bendición y crecimiento, lo estamos ocupando para atacarnos. Recuerdo en una ocasión, estábamos evangelizando en una zona donde hay mucha necesidad. Y en medio de eso nos encontramos a un grupo de personas que venían, las hermanas, con mantelina. Y usted sabe que yo siempre he sido muy respetuoso y le he dicho a usted, del lugar donde sean los hermanos. Y mire, hermano amado, gracias hermana, aunque sean de otro lugar, sabe que hasta para eso nos hemos vuelto legalistas. Es que yo no le puedo decir Dios le bendiga a cualquier persona. ¿Y por qué? ¿Por qué? Usted ve a una persona, mire, un satánico ve en la calle, Dios te bendiga, dígale. Es que ese es un saludo de la. ¿Quién dice eso, hermano? ¿Y quién dice eso? Es que hasta eso como que si lo hemos ido a registrar como una marca, ¿verdad? Que es exclusiva. No. Pero recuerdo que en esa ocasión andábamos evangelizando y una hermanita muy linda, ¿verdad? Nos dijo: ¿y ustedes de dónde vienen? Venimos de aquí y de allá, porque no andábamos con la iglesia, era un grupo de iglesia. Y recuerdo de que dijo ella: ustedes pertenecen a la iglesia de la ramera, ¿verdad? ¿Por qué dice eso, hermana? Sí, porque la única iglesia somos nosotros, ¿no? Mire, cuando alguien me habla así, a mí me tocan así como que el hígado, ¿verdad? Y uno dice: hermana, no, para nada, predicamos a Cristo, que Dios le bendiga, y vámonos de ahí, ¿verdad? Porque no hay nada que hacer. ¿Por qué le señalo eso? Porque habemos muchos que tomamos la Biblia y empezamos a cuestionar a otras personas. Y lo que es peor, entre nosotros mismos a veces. Ojo con ese detalle. Jesucristo citó incluso en este pasaje, citó a Isaías. Y citando a Isaías, hermano, él estaba diciendo palabras tan fuertes y les decía a ellos, realmente tenía toda la razón el profeta, porque ustedes de verdad me adoran, pero solamente con sus labios.
El corazón lo tienen lejos. Y es aquí donde en el verso 9 dice, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Cómo dice Reina Valera? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que ocurre? Vengo yo, tengo el texto del Señor, la palabra de Dios, y empiezo a añadirle mis pensamientos, empiezo a añadirle mis cosas y contamino lo que Dios en realidad quiere hacer. Eso es legalismo. Cristo no nos llamó a ser legalistas. El texto es suficiente para formarnos. No necesita que yo le agregue. Pero ojo, porque yo quiero que todos sean perfectos. Pero en la iglesia no cabe ese término. En la vida real no cabe ese término. Vea a la persona que está a su lado. Vea. ¿Usted cree que va a llegar a ser perfecto él, ella? Pero ya al final, ¿verdad? Aquí en carne y hueso, en esta vida, ¿usted cree que alcanzará el título de perfecto, sin errores, sin faltas, sin pecado? No. Pablo en el capítulo 7 de los Romanos habla, ¿y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿No? Si yo hago lo que no quiero hacer. Entonces, vemos al Señor y está diciendo, realmente ustedes han interpretado mal la palabra. Y ese es problema. Porque les convierte, otra vez Jesús diciendo, en hipócritas. Ojo con esa palabra, ojo, ojo. Porque Cristo anteriormente veíamos que les decía maestros, personas que saben, pero les agregaba el hipócrita, ¿no? Ahora vemos a Cristo, les está diciendo que conocen cómo la ley se ha dado y les dice, ustedes le agregan, hombre. Les dicen lo que no hay necesidad de decir. A la ley le agregan sus pensamientos. Eso no es así. Y otra vez le vuelve a decir Jesús, hipócritas. ¿Estamos ahí, iglesia? Cuidado. Vamos a ver una tercera opinión de Jesucristo. Vámonos por favor a Marcos, capítulo 2, verso 16. Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2. Verso 16. 2:16. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, iglesia? Bien, dice en mi versión, se lo voy a leer en mi versión. Verso 16. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando dicen amén esa palabra. Amén. Tercera opinión de Cristo. Las tradiciones los vuelven ciegos a mi palabra. Y ojo con esto, porque si hay algo que no vamos a negar, hermano amado, es de que estamos llenos de tradiciones, llenos de prácticas que no vienen de la palabra. Y eso la podríamos relacionar llamándole maña, ¿verdad? Habemos muchos que estamos aquí que somos mañistas. Mañistas. Estamos mal acostumbrados a tratar a las personas y así queremos tratar aquí en la iglesia. Estamos mal acostumbrados a llamar a las personas y así queremos llamar aquí en la iglesia. Estamos mal acostumbrados de cómo nos trataron a nosotros y así queremos devolver nosotros el trato a los demás. Así como a mí me hacen sentir muchas veces, o mi herencia de hogar se volvió para mí una tradición, así quiero yo venir a hacer en la iglesia. Y eso es un error, hermano, porque realmente en la iglesia no se van a hacer las cosas como a mí me trataron, como a mí me dijeron, como yo quiero, como a mí se me ocurre. La iglesia tiene que ser dirigida en la pureza de la palabra de Dios, nada más, nada más.
mis tradiciones, mis ideas, mis prácticas ante la palabra de Dios quedan sobrando, hermanos. Cuidado, cuidado, porque probablemente yo tenga que decirle costumbres que no tienen nada que ver, como por decirle algo que a mí me enseñaron, que la Biblia no se pone donde yo me siento. ¿Y a dónde está escrito eso en la Biblia? Es que a mí me enseñaron que la Biblia no la puedo andar abajo del brazo porque es falta de respeto. Hay muchos que están llenos de esas cosas, pero no tienen nada de la palabra de Dios. Entonces Cristo viene y les dice: qué interesante, ¿verdad? Ustedes están ofendidos porque yo estoy comiendo con pecadores. Quiero decirles algo: yo no vine para estar alimentando su ego. Yo vine a la gente que está enferma. Yo vine a la gente que tiene necesidad. Y ojo, porque la iglesia, en base a esas tradiciones, hermano amado, quiero señalar una de las que nosotros tenemos. Nosotros no somos pobres, y eso hay que dejarlo bien claro. Y como no estamos en una categoría de pobreza, nosotros nos arruina la vida que un apestoso venga aquí. Nos arruina la vida. Le arruina la vida al culto si un apestoso viene acá. Y entonces, ¿cuál es el modelo de Cristo? ¿Cuándo esta iglesia va a tomar el papel en verdad? ¿A quiénes reunimos? A los sanos que somos nosotros. Y nosotros nos vamos a reunir toda la vida aquí. ¿Y los enfermos dónde están? ¿Dónde está el que no tiene salud en su alma? ¿Dónde está el que está condenado? ¿Dónde está? ¿A quién trajimos hoy a este lugar para que escuche palabra de Dios? ¿A quién trajimos? ¿Dónde está mi amor por lo que Cristo hizo por mi vida? Y yo lo estoy transmitiendo a aquel que está realmente apartado de Dios. ¿Cuántas veces evangelizo en la semana? ¿Cuántas veces hablo de Cristo? ¿Cuántas veces estoy viendo a esa persona que tiene gran necesidad y yo le ayudo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Es aquí donde empiezo a entender que el modelo de Cristo a mí me está diciendo: tienes que volverte una luz en tu realidad. Tienes que volverte una solución en tu realidad. Pero es cuando yo me empiezo a evaluar y yo digo: yo estoy pasando, yo estoy dejando o teniendo una actitud donde cuelo las cosas pequeñas, pero de repente me doy cuenta que las cosas importantes no las atiendo. ¿Y qué es lo peor? Yo no me siento feliz con lo que estoy haciendo. Claro, mi modelo es un modelo humano. Yo estoy haciendo evangelio a mi manera. Y Cristo a mí se me olvidó. Entonces acá viene un problema, porque yo estoy, hermanos amados, con un contenido de palabra, de Biblia, de culto, de discipulado, de enseñanza. Agréguele todo lo que usted hace en el tema de la iglesia. Pero con este punto que estamos analizando ahorita estamos fritos, porque usted y yo le podemos sacar los errores a medio mundo, pero no estamos ayudando a uno de los enfermos que necesita. Al sano estamos criticando. Fíjese, nosotros somos de los que realizamos el culto con aquellos que ya son salvos. Aquí la hermana Alba, bien bonita, hermana Iris, bien elegante. Usted se le acerca: qué rico huele, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, la persona que está a su lado, pero ellas ya están sanas. Usted ya está sano. Pastor, pero es que están en un proceso de perfección. No puede decir que están sanos, es que ese es el problema. Yo vivo el evangelio deseando que todos sean perfectos. Ese proceso dejémoselo al Espíritu Santo. No es una labor de la iglesia. La labor de la iglesia es presentar a Cristo. Cuando la iglesia presente a Cristo, el Espíritu Santo tendrá que hacer su tarea. Pero la iglesia tiene que empezar a plantear ese modelo sabiendo que hay personas que no son como nosotros. Y es aquí donde yo tendría que preguntarme: hermano amado, ¿a quién vamos a traer el próximo domingo a la iglesia? Si ni fuerzas para eso tenemos ya, por la falta de felicidad que yo mismo tengo, porque yo no me siento bien. Entonces por eso las iglesias se enferman, porque la iglesia de manera individual se ha apartado del modelo de Cristo. Está dedicándose a cosas que no tiene que dedicarse. Cuando se reúne y se evalúa como un colectivo, la iglesia se volvió estéril. Preferimos estar con sanos y no con enfermos. ¿Estamos, iglesia?
Cristo, ¿qué le dijo a aquellos fariseos? Ustedes se han dejado contaminar por sus tradiciones. Ustedes quieren que yo me ponga a comer con los bonitos, con los que están bien arregladitos, con los que no necesitan. Quiero que sepan algo. Yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. ¿Cuántos siguen a ese Cristo? ¿Cuántos siguen al Cristo que vino por los enfermos? ¿Cuántos siguen a Cristo que vino por los enfermos? ¿Está dispuesto usted a seguir lo mismo? Ay, me bajó el amén, pero terriblemente, ¿no? Bien. Veamos un último verso. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Vamos a ir ya descendiendo. Lucas capítulo 20, verso 45. Verso 45, verso 45. ¿Lo tiene, iglesia? Verso 45 dice: mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y le encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer lugar puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. ¿Cómo dice Reina Valera al final? Peor recibirán. Recibirán mayor condenación. Ay, Dios mío, este verso nos pone en grandes aprietos. Porque Jesucristo, note que está dando detalles a sus discípulos. Y entre esas cosas que Jesucristo le dijo a los discípulos es: cuídense de los fariseos. Cuídense de los maestros de la ley. ¿Cómo? Si se supone que el que conoce la ley es a quien hay que pegársele, ¿verdad? Al que conoce de la Biblia hay que pegársele. Probablemente Jesús había identificado que ellos eran esclavos solo de su ego, pero no ayudaban, entorpecían, no hacían que avanzara. Entonces note cuántos iban a la sinagoga. Fíjese esta reflexión con la que vamos a terminar. ¿Cuántos estaban en la sinagoga? Eran poquitos. ¿Por qué Cristo vino a hacer la diferencia? ¿Por qué Cristo vino en su mensaje a atraer multitudes? Muchos de nosotros, ojo con lo que le voy a decir, muchos de nosotros hubiéramos sido los que hubieran opinado de Cristo: si este endemoniado está, si este por el demonio es que hace milagros, si es que este porque es aguado, este flojo, este no tiene nada de Dios, él está minimizando la ley. Muchos de nosotros con nuestro legalismo hubiéramos dicho esto. Hubiéramos rechazado a Cristo, hubiéramos visto a Cristo como el problema de nuestra iglesia, como el problema de nuestra congregación. Entonces Cristo viene y dice: miren, aléjense de los maestros de la ley, cuídense. Y ya tenemos un bagaje donde hemos recorrido. Dicen, no hacen. Escúchenlo y practiquen, pero no lo que hacen. Piden lo que no hay que pedir, exigen lo que no hay que exigir. Las tradiciones son mejores que las cosas valiosas. Han dejado de lado la justicia, han dejado de lado la misericordia. Entonces Cristo viene y les dice: ellos realmente son peligrosos. Y a esta altura, si yo contextualizo este mensaje, yo le diría las mismas palabras a aquellos que nos hemos anclado en una iglesia y hemos preferido el legalismo que la libertad de la palabra de Dios. Perdóneme, pero somos muy peligrosos en el reino. Muy peligrosos. Porque probablemente ni nos estamos preparando para nuestra salvación y estamos estorbándole a otro para que lo logre. Cuidado. Pero y entonces, pastor, ¿de qué se trata? Si yo lo que hago muchas veces es que el otro haga bien las cosas, primero haga bien usted las cosas. Segundo, si alguien no está haciendo bien las cosas, ayúdelo. Ayúdelo.
No lo critique, no lo excluya. ¿Eso haría Cristo? ¿Cristo empezará a pisotear a esa persona? ¿A herir? A la primera oportunidad, mira, y ya te diste cuenta de fulanito y esto y lo otro. ¿A tijerear a la persona? ¿Eso haría Cristo? ¿Qué pasa entonces? La iglesia tiene que abrirse al mensaje de Cristo una vez más. Aquellos en los que Cristo está tocando la puerta de Apocalipsis 3:20 no es a los enfermos nada más, sino a la iglesia que está durmiendo. A la iglesia que ha caído en un sueño de religiosidad. A la iglesia que ha caído en un sueño en donde sabe lo que hay que hacer, pero no lo quiere hacer porque así está cómoda. Y ese es un gran problema, porque nos mantiene adentro, estimulando más las hipocresías, pero a nosotros en el fondo no dándonos la felicidad que necesitamos. Habemos muchos que salimos del templo y salimos hasta molestos, hasta enojados. Regresamos a la casa y lo que en el templo se hace no tiene el poder para afectar nuestra casa. Regresemos a nuestro trabajo y lo que en la iglesia, en el templo vivimos no tiene el poder para afectar nuestro trabajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos vuelto el templo una tradición nada más, en donde yo vengo porque hay que venir, pero de cambios no hace nada. No hace nada. Y yo podría muchas veces, hermano amado, ponerme como serio, hablando de manera individual respecto a ese tema. Pero yo digo, ¿qué debo seguir haciendo en mi vida? ¿Siendo un religioso sin frutos? ¿Sin importar que yo no me sienta feliz? ¿O volverme por un tiempo una persona que va a dar vuelta a todo, aunque me señalen y me critiquen? Tengo que tomar una decisión. Pero de mi parte he decidido ser feliz como hijo de Dios. Y usted me dirá, pastor, pero que usted esté predicando así va a diluir el evangelio. No creo, porque el Espíritu Santo tendrá que hacer su papel. Pastor, pero es que usted tiene que estar pendiente de esto y de lo otro. Sí, pero no para lastimar. Porque a veces hay gente que lo que quiere es, mire, ya vio lo que está haciendo, sí, expúlselo de la iglesia. Él me digno de estar aquí. No, pues si hablamos así, yo me voy a ir también, hermanos. Ni yo soy digno. Injustos, representando a Cristo sin la palabra de Dios. Faltos de misericordia. Que cuando Cristo nos ve, créame, su corazón se doliera. Y Cristo, ojo, vino a la tierra y seleccionó un grupo. Y a ese grupo le dijo, cuídense de la iglesia Amistad Cristiana. Cuídense de ellos. Ustedes sigan mis caminos. Ustedes sigan mis pasos. Pero cuídense de ellos. Porque ellos prefieren hacer las cosas a su manera. Ay. A veces sentimos estar haciendo bien las cosas, cuando en el fondo del corazón nos hace falta mucho. Entonces, enfermito, sanémonos a nosotros mismos primero. Y cuando así estemos sanos, ayudemos a otro, porque hay mucha necesidad. Hermano amado, aquí no importa lo que alguien opine. Hay cosas que se las entregaremos solamente a la palabra. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque no estoy hablando ofendiéndole. Es que el pastor dijo que no importa lo que uno dice. No, me refiero al tema de práctica bíblica. Porque a veces yo puedo decir, para esto hay que hacer las cosas así y asá. ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia no aprueba lo que usted dice, no se hace así. Punto. Punto. Vamos a ser celosos. Seamos celosos en la Biblia. Queremos ser rectos. Seamos rectos en la Biblia. Pero usted me dice que se haga algo de una manera que no está escrito en la Biblia. Perdóneme, pero no le puedo hacer caso. Yo le voy a hacer caso a la palabra. Iglesia amada, cambie su manera de pensar. Hay muchos que con este mensaje han hecho clic y han dicho, es cierto, necesitamos salir de ahí. Pero hay muchos que tienen una resistencia ahorita con este mensaje. Fuerte. Hay muchos que me han estado criticando en este mensaje.
Hay un discernimiento espiritual. ¿Me explico? Imagínense, a ese nivel hemos llegado, que la misma palabra la estamos filtrando. Despertemos del sueño, porque necesitamos volvernos cristianos que de verdad apliquen el modelo de Jesucristo. Salga de esa manera de pensar, deje de ser un esclavo. Hermano amado, aprovecho para decirle, cuando leíamos el texto base, el Señor estaba diciendo: lo que hagas que no lo sepa ni una mano ni la otra, hazlo en el secreto. Vas a ir a orar, métete al secreto. ¿Qué está diciendo el Señor? Aprendan a depender de mí, no de la gente. Dependan de mí. Escuchen mi palabra, sean dirigidos por mí. Pero es que la gente me critica, Señor, que no te importe. Pero es que la gente no me quiere apoyar, que no te importe tampoco. A Cristo lo señalaron, a Cristo lo criticaron, de Cristo dijeron que hasta endemoniado estaban. Por eso no me preocupa que a mí me critiquen. Por eso no me preocupa que de mí hablen. El día de ayer alguien me dijo: mira, una amiga, una persona muy cercana, que si usted la ve cerca de mí, ¡ay, Pastor Marlon! ¡Ah! Y así. Y ayer puse un comentario acerca de la iglesia, que alguien me dijo: mira lo que puso tu amiga, me dijo. Y yo le dije a esta persona: me encanta que anden hablando de mí. Y me dice: no te entiendo, me dice. Yo no voy a actuar mal. No voy a ponerme, hermanos amados, a pelear. Necesitamos ser distintos. No se esclavice ya. Si usted es libre de parte de Cristo, viva bien, viva mejor. Trate la manera de hacer las cosas distintas. No sea esclavo de la gente. Trate la forma de salir de esa inestabilidad. Disfrute esto. Somos cristianos, disfrutémoslo. Vamos a cantar un corito, cantémoslo. Vamos a orar, oremos. Vamos a hacer algo, hagámoslo. Pero disfrútelo. Disfrútelo. Ve a las personas que están a su alrededor. Son imperfectos como usted y como yo. No me los señale, no me los critique, no hable mal. Están hablando de usted, ay, déjenlos. Ríase cuando hablan de usted. Ríase. Mira que fulanito anda diciendo esto. Ay, déjelo, hombre. Déjelo. Ponga en problemas usted. Viva feliz, viva pleno, viva lleno. Usted es importante, hermano amado. Amén. Usted es importante. Usted no es cola, es cabeza. Amén, iglesia. El salmista dijo, ¿verdad?, que el Señor hizo al hombre poco menor que los ángeles. El Señor en su palabra dice que nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Tenemos un lugar en la mesa de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Somos hijos de un rey. Amén. Entonces que nadie me le ande opinando a usted para que se me apachurre. Es que fulanito dice tal cosa de mí. ¿Y qué dice Dios de usted? Infle el pecho y diga usted: yo soy un hijo de Dios. Sepa que el Señor está con usted. Que no me lo anden pisoteando solo porque alguien siente envidia de usted. Es que, pastor, yo quería servir en la iglesia y nomás empecé a servir, la gente me empezó a hacer caras. Disfrute esas caras. Gente envidiosa que no hace y no quiere que otros hagan. Déjelos. Disfrute lo que hace para Dios. Pastor, entonces la solución no es que se vaya la envidia de esta iglesia. Sosténgale, hermano, aguántese, porque ahí va a estar. Entonces, ¿de qué se trata, pastor? Se trata de que Cristo nos dijo que mi mirada debe estar puesta en Él. De eso se trata. Y cuando yo estoy, hermanos amados, siendo herido, lastimado por mi entorno, y levanto mi mirada, yo digo: voy adelante. Yo sigo echándole ganas. Yo sigo luchando. Y usted empieza a ser ministrado de una manera distinta. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor la gloria y la honra. Él es bueno, iglesia. Él es bueno, Él es bueno. Póngase, por favor, en pie, iglesia amada. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración.
Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.